¿Existen los dinosaurios? ¿De dónde venimos? ¿Descendemos del mono? ¿Fuimos producto de una gran explosión? Si quieres saber cuál es la respuesta a todas estas interrogantes, te esperamos en la Semana de la Creación, del 20 al 26 de octubre. A través de la Escritura estaremos dando respuesta a cada una de estas interrogantes y sobre todo, conociendo al Dios Creador. Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 15 del libro de Juan. Estudios revelan que más del 50% de aquellas personas que conocen la fe cristiana, aceptan a Jesús, se bautizan y pertenecen a una congregación, abandonan pronto las filas del pueblo de Dios. Es decir, aproximadamente unos 6 o 7 personas de cada 10 abandonan la iglesia. En el capítulo de hoy, Jesús nos enseña un principio para permanecer dentro del pueblo de Dios. Y a través de una analogía muy interesante, nos enseña lecciones valiosas. Descubramos cuáles son en el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3 del capítulo de hoy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús toma una figura muy conocida en su tiempo. Israel fue comparado en algunas ocasiones con una viña. En paredes, en cuadros y en monedas era muy natural ver una viña impresa en ellos. Así que Jesús ahora toma esta figura y enseña algunas lecciones valiosas. La primera de ellas es que como cristianos, como hijos de Dios, debemos llevar frutos. Y no solamente frutos, sino muchos frutos. La segunda lección es que debemos permitir que se realice una limpieza constante en nuestras vidas. El Señor habla que el labrador limpia las ramas y quita aquellas cosas que impiden un crecimiento natural. En tu vida y en mi vida también debemos realizar este tipo de limpiezas o permitir que Dios la realice en nosotros. Una tercera lección es que no debemos alejarnos de Jesús. Hacerlo traerá consecuencias terribles a nuestra vida. El Señor habla que aquellos pámpanos o ramas que se separan del tronco finalmente terminan secándose. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si tú te separas de Jesús, entonces estás condenado también a secarte y finalmente a morir. El Señor en el versículo 6 expresa lo siguiente: el que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca, y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Aquí podemos ver entonces la importancia de la permanencia en Jesús. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos permaneciendo en Jesús? Permíteme darte al menos 3 características que deberían ser inherentes a nuestra vida. La primera de ellas, debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Es allí donde encontraremos el alimento para nuestro crecimiento diario. En segundo lugar, sabes que permaneces en Jesús si estás guardando sus mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos nos referimos a los 10 del decálogo divino, no solamente 9, omitiendo 1 o 2 mandamientos o seleccionando los que a mí me gusta guardar y desechando aquellos que creo que no son para mí. Pero realmente
Los 10 mandamientos están vigentes para nuestros días hoy. Y la tercera característica es cuando nos amamos los unos a los otros. Si permaneces en la palabra, si eres fiel a los mandamientos de Dios y si amas a tus hermanos, entonces estás permaneciendo en Cristo. Y ese es el secreto para no abandonar la iglesia. Desde el principio el Señor estableció que eligió a cada uno de nosotros para que seamos parte del pueblo de Dios. Notemos la siguiente declaración, versos 13, 14 y 15. Nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros, dice el Señor, sois mis amigos. Versículo 14. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Es maravilloso saber que Jesús nos considera sus amigos. Pero veamos un poco la profundidad de esta declaración. Porque dice que son amigos aquellos que hacen lo que Él dice. Eso significa entonces que los que no hacen lo que Él dice se constituyen en sus enemigos. El Señor estableció este principio en Mateo capítulo 12, verso 30, cuando Él dijo, el que no está conmigo es contra mí. Para finalizar, quiero resaltar un punto importante del capítulo de hoy. Y es que el Señor declara en el versículo 16 y 17, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Qué maravilloso, apreciado amigo y hermano, es saber que Jesús te eligió a ti. Y sabes, Él no te eligió para fracasar. Él te eligió para que tú seas una persona exitosa, una persona que lleva muchos frutos, una persona que glorifica a Dios con sus acciones. Pero ¿cómo puedes alcanzar el éxito? ¿Cómo puedes permanecer? Y el mayor éxito que puedes alcanzar es la vida eterna. ¿Cómo hacerlo? Recuerda, debes permanecer en Cristo. Permanecer en el estudio de su palabra, permanecer en obediencia en sus mandamientos y permanecer amando aún a tus enemigos. ¿Quisieras tú entonces hoy declararte una persona de éxito? Debes permanecer en Jesús y debes pedirle a Él que nunca te separes, porque esto puede ser muy peligroso. Me gustaría orar por ti, para que Dios te ayude a seguir adelante en sus caminos. Y si has pensado en desanimarte, o el desánimo ya llegó a tu corazón, hoy es momento que vuelvas una vez más a estar cerca de Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los principios que nos has enseñado en esta hora a través de este capítulo. Ayúdanos a permanecer en ti, a no separarnos nunca de tu presencia. Gracias porque tú nos elegiste para salvación y vida eterna. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. ¿Existen los dinosaurios? ¿De dónde venimos? ¿Descendemos del mono? ¿Fuimos producto de una gran explosión? Si quieres saber cuál es la respuesta a todas estas interrogantes, te esperamos en la Semana de la Creación, del 20 al 26 de octubre. A través de la Escritura estaremos dando respuesta a cada una de estas interrogantes y sobre todo, conociendo al Dios Creador.